lugar a duda que, como toda Eucaristía, ya es una acción de gracias, pero de una forma particular, porque como decíamos al comienzo, y ustedes pueden percibirlo, en esta pequeña urna, allí están las cenizas de un santo, Francisco Palau, beato. Entonces tenemos motivo para agradecerle doblemente al Señor, porque se ha dignado una vez más entre nosotros, que su presencia por medio de aquel que ya ha llamado, ha elegido, y que ya lo contempla en la beatitud, en la santidad y en la vida eterna, pueda hoy, en algo tan pequeño, pero ser tan significativo también para la vida de cada uno de nosotros. Y yo quisiera ponerlo en contexto porque cuando hablamos de beato, capaz que muchas veces lo entendemos, ¿cierto? Si hablamos de santo, ahí ya automática entendemos. Sin lugar a duda que cuando una persona ha muerto y se comienza un proceso, se llama el proceso de canonización, no es de beatificación. Pero ese proceso, como bien lo dice la palabra, tiene tres partes fundamentales. Primero, es que reconociendo las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad vivida por aquella persona, la Iglesia lo considera siervo de Dios en primer lugar. Siervo de Dios. En segundo lugar, entonces, para que realmente este siervo de Dios sea nombrado, sea llevado al altar como beato, beato significa beatitud, que también viene de la santidad, pide la Iglesia un milagro que escapa a toda ciencia humana, que solo se puede explicar, e incluso ni explicar, desde la fe. Todo tiene sentido desde la fe. Que el Señor ha obrado por medio de este hombre, en este caso Francisco Palau, un milagro en una persona concreta, ¿no es cierto? Entonces, reconociendo que ese milagro, por lo tanto, es milagro, que no tiene explicación científica, ahí entonces la Iglesia lo beatifica. Pero va siempre en clave a la canonización, que es el culmen, que quiere decir cuando la Iglesia ya lo nombra santo. Y conocemos a muchos beatos, ¿no es cierto? Y entre los más cercanos que tenemos nosotros, a la beata Madre Teresa de Calcuta, a Juan Pablo II, no sé tanto, y así que el Papa sigue nombrando, ¿a quién? Laurita Vicuña, seguro más cerca todavía de nosotros, Laurita Vicuña, es cierto, pero siempre va en la clave a, ahora, lo que se pide también un nuevo milagro, que el Señor obre a través de beato para ser nombrado. Y tiene, es muy riguroso, porque la Iglesia en este sentido es muy rigurosa, y que realmente el proceso lleva su gran tiempo, ¿no? Porque no solo es reconocer las virtudes teologales, fe, esperanza, caridad, sino que realmente que los milagros sean milagros de Dios. Milagros de Dios. Ahora, la santidad es una meta que todos estamos llamados a alcanzar. Que todos estamos llamados a alcanzar desde nuestro bautismo, porque el Señor nos ha dado la gracia de poder lograr, como nos recuerda el mismo San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 6, reproducir su propia imagen, ¿no es cierto?, que es la santidad de Dios. Y como nos recuerda también en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, 48, sean perfectos como vuestro Padre Celestial está en él. Y sabemos nosotros que para llegar a la santidad, lo medular no es hacer cosas extraordinarias, ¿cierto? No es, algunos tendrán la gracia de elevarse en éxtasis, o yo que sé, hacerlo parecer quién sabe qué. No, lo medular de la santidad es el amor, la caridad. Y una vez más nosotros, en el beato Francisco Palau, vemos realmente cómo entendió, cómo vivió, y cómo sigue difundiendo el amor por medio de la congregación y de toda la Iglesia. Él fue un apasionado
extraordinario de Jesucristo y por la causa de Jesucristo no temió a la gran dificultad. Porque si ustedes observan un poco la vida de este hombre, Francisco Palau, chuta la cuestión. Está como el profeta Jeremías hoy, en la primera lectura. No era comprendido para nada, era rechazado, era calumniado. Cuánta amargura, cuánto dolor de cabeza, cuánto sufrimiento. Pero hay algo que lo motivaba de fondo, que era su fe y su amor a Jesucristo y a la iglesia de Jesucristo, que somos cada uno de nosotros. Y eso lo motivaba desde lo más profundo de su existencia, que no renunció a buscar y a discernir con profundidad, iluminados también y dejándose guiar por otros sabios, hombres y mujeres desde entonces, para discernir que la voluntad de Dios iba por aquí, iba en llevar el proyecto de Dios, a pesar de la contrariedad, el proyecto de Dios a través de su propia vida y a través de lo que el Señor le iba pidiendo. Y hoy nosotros, como ha respondido a esa altura, a ese nivel, podemos gozarnos en el Señor, que lo tenemos junto a Él, a quien le podemos pedir que interceda para que de verdad también el fuego del amor de Dios arda en nuestros corazones y la pasión del amor en Jesucristo y a la Iglesia también sea aquello que nos motive desde lo más profundo de nuestra existencia y realmente seamos auténticos profetas, verdaderos heraldos del Evangelio. No exento, por supuesto, no exento, y bien dice claro el Evangelio, no exento del misterio de la cruz. Y ahí lo tenemos, no exento del misterio de la cruz. Pero Él nos anima también y nos dice que los cristianos o somos realmente sal, somos realmente luz, somos realmente fermento o no somos nada. ¿Somos auténticos o no somos nada? Y el cristiano se debe de jugar justamente pese a las contrariedades, pese a las dificultades que la vida puede encontrar, correspondiendo, viviendo con autenticidad la vocación que Dios le ha dado a cada uno, de forma especial, velando por su vocación, rezando también por las vocaciones de otros, ¿no es cierto? Para que juntos edifiquemos la iglesia que es de Jesucristo. La edifica Él, pero se sirve también de nosotros para hacerse más visible y más presente en medio de nuestra vida, en el amor y en la entrega incondicional en bien de gastar la vida por los hermanos. Perfectamente lo comprendió Él, porque había descubierto que el modelo estaba en Jesucristo, y el modelo es Jesucristo. Y quien mira a Jesucristo no puede menos, y dice en la primera lectura, ardía tanto el fuego del amor de Dios, que no podía callar lo que sentía profundamente en Él. ¿Cómo callar aquello que me desborda? ¿Cómo callar aquello que me desborda? Y ya nos invita a hacer una pregunta. ¿Realmente la presencia y la gracia de Dios desborda en mi existencia humana? ¿Me juego por el amor que el Señor ha depositado en mí? ¿Me juego por el amor a Jesucristo, a la amada Iglesia, en los hermanos concretos? Porque si me juego, entonces la cruz jamás será pesada. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Y no seremos mezquinos. No le sacaremos el cuerpo, el hombro, ¿no es cierto? Porque a veces es muy el hombre común, ¿no es cierto? Cuando realmente no es tan claro, y verdaderamente no ha logrado o no tiene conciencia todavía de lo que el Jesucristo significa, muchas veces nos da a nosotros sacar del hombre.
Pero sin embargo, cuando realmente sabemos quién es Jesucristo y cómo obra en nosotros, por más que sea pesada la cruz, sabemos que esa cruz se convierte en árbol de redención, en misterio de vida. Misterio de vida. Aquí entre nosotros hay una mamá, muy jovencita, que vino de lejos a la clínica universitaria con su voz muy mal. Imagínense ustedes, misterio de la cruz, misterio de cruz, de dolor. Pero cuando la saludé, supuesta una alegría que yo fui a visitarlo, compañía, la alegría está tan bien que ya le estaba por dar el alta. Es una alegría inmensa, sin lugar a duda, que es la fe. Porque frente a la enfermedad y el misterio de esa enfermedad, si no es la fe, el hombre no tiene respuesta. Y es la fe. Hoy está compartiendo con nosotros esta Eucaristía. Y yo agradezco al Señor de que ella comparta, porque justamente nos anima también a nosotros. Es decir, quien ha puesto su confianza en el Señor nada debe temer. Nada debe temer. Todo lo contrario. Porque el Señor es quien conduce nuestra vida de forma extraordinaria y hace también que nuestra vida se convierta, como en el testimonio de Francisco Palau y de tantos hermanos nuestros, también un verdadero caudal de gracia para tantos y tantos. Caudal de gracia. Y es eso también lo que hoy yo quisiera pedir que el Señor, a través del Beato Francisco Palau, en los lugares que esté, Él infunde ese manantial de gracia para que todos deseemos ardientemente desde lo más profundo de nuestro corazón encontrarnos cada vez más con Jesucristo y ser reflejo de la santidad de Dios en medio de nuestra humanidad, para que en Él todos los hombres y mujeres tengan vida plena. Y termino agradeciendo de forma especial también a las hermanas que prestan un servicio tan anhelado en nuestra comunidad, porque han entendido la voluntad de Dios a través de esta espiritualidad concreta y tratan de vivir. Vivir para el Señor en primer lugar, vivir para la Iglesia, sin reservarse nada y darlo todo. Gracias por el testimonio y ojalá el Señor, esta presencia del Santo, pueda influir en el corazón de tantos jóvenes, de tantas jóvenes, a seguirlo también en esta espiritualidad tan bella, tan hermosa, que solo se difunde y se amplía en el amor a Dios y a los hermanos. Y que así